Neumólogo, doctor, muy buenas tardes para el Sistema Nacional de Televisión. ¿Avanzamos o no hacia la fase 4? Es la pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La pregunta del millón, ¿verdad? Sí, la pregunta así como la pregunta que se están haciendo ahora. Sí, bueno, evidentemente son decisiones muy complicadas y creo que hay que poner varios indicadores. Cuando hablamos de políticas públicas, nosotros entendemos que hay varias aristas que hay que tener en cuenta. ¿Verdad? Pero yo te puedo hablar solamente desde el punto de vista sanitario, que es el que manejo, ¿verdad? Y si nosotros nos guiamos por los indicadores, es decir, los indicadores que sirven para evaluar el éxito o no de una fase, en este momento nuestros indicadores no son tan favorables. Tenemos indicadores que van en ascenso, curvas que están en ascenso. Tenemos en los últimos 7 días hemos tenido casi 800 casos. Se duplicaron las internaciones en sala y en terapia intensiva en las últimas 3 semanas. Hemos tenido 6 fallecidos en 7 días, entonces, y 4 de ellos menores de 50 años. Entonces hay que tener algunas variables que hay que manejar y indicadores que son bastante precisos, porque en esta fase, si bien ya está muy flexibilizado, de hecho la cuarentena, en esta fase ingresa lo que es la responsabilidad social aún en su mayor grado, porque aquí ya se habilita todo lo que sea ocio y es una fase prácticamente mayormente de características sociales, que es algo muy importante, lógicamente, pero en donde más se deben extremar cuidados. Fíjate que estamos hablando de un asado que causó 35 infectados en un club de fútbol. Imagínate vos lo que puede ocasionarse si no se tienen los cuidados en otras áreas. Y eso es lo que preocupa, es eso lo que hay que analizar. Y digamos, si uno quiere mantener lo que es la coherencia y la línea epidemiológica, tenemos que ver que en otros países el paso a fases se da en la medida que los casos disminuyen o por lo menos tienen una meseta. Nosotros estamos planteando pasar a fases en una etapa de aumento de casos. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. Justamente a eso iba, doctor Fusillo, que dice la experiencia de otros países ya respondió en este último tramo. O sea que se espera el descenso en esa curva de la meseta como para ir avanzando. Sin embargo, nosotros mirando el calendario coincide justamente con la fase más alta de contagiados, ¿no? Sí, así. No es la más alta, creo que con la penitenciaría se dio un pico más alto, pero fue debido a la penitenciaría. Pero sí, fuera de ese evento que infló mucho los números, estamos con los números más altos del inicio de la pandemia. Y como vos decís, si miramos solamente a Argentina, que son nuestros vecinos, vemos que Argentina retrocedió a fase 0, digamos, hace 2 o 3 semanas. Y ahora, ayer escuchaba al ministro de Salud de Argentina decir que ellos tienen una disminución del contagio del 40%, tienen una meseta relativamente estable en los últimos 7 días, entonces deciden pasar de fase. Eso creo que son, digamos, lineamientos un poco que pueden ser más fuertes a la hora de tomar esas determinaciones. Pero como digo siempre, aquí también hay otros factores y que entiendo que hay mucha gente que necesita trabajar y que hay varias aristas que uno tiene que tener en cuenta dentro de las políticas públicas y que eventualmente si el ministerio decide tomar eso, tienen que aumentarse los controles e insistirse muchísimo en la responsabilidad social, que creo que en este momento es el principal déficit que tenemos. La gente perdió confianza en las autoridades y creo que todos los médicos hemos perdido credibilidad por varios motivos que ya todos conocemos, y eso hace que la gente no tome más tan en cuenta las indicaciones que damos y que incluso haya un relajo o una pérdida de la disciplina, si queremos decirlo así. Mirando el mapa, doctor, Alto Paraná posiblemente y ciertas ciudades del departamento central son las que de alguna u otra forma podrían quedar en la fase 3 y las demás avanzar. ¿Existe también esa posibilidad? Existe la posibilidad, probablemente, si es por número, Central y Alto Paraná, pero hay que tener en cuenta que en esta fase 4 también se libera, según el cronograma, lo que es el turismo interno. Es decir, que probablemente uno pueda irse a hacer un viaje familiar a ciudades del interior y aún así y allí movilizar más el contagio eventualmente. Estamos hablando de posibilidades, ¿verdad? Entonces hay que prever un poquitito todo eso. Doctor, ¿cuál sería su dictamen en cuanto al fútbol? Porque supongo que también es un apasionado como aficionado. Es muy difícil, ¿no? Porque estamos hablando de un plantel completo, el de 12 de octubre, 35 jugadores, otros con menor cantidad de infectados, árbitros también.
y por sobre todo el concepto de el país en sí. O sea, no puede ser considerado como un estamento aislado, ¿no? Es una cosa que tiene que llevar a la otra. Son infectados que finalmente también a lo mejor interactuaron muy de cerca con sus familiares, con otros. Entonces es difícil asumir una medida, una determinación de fondo, ¿no? Y es muy complicado y realmente no te puedo dar un dictamen final porque no conozco a fondo el protocolo. Si bien lo leí más o menos, no conozco a fondo el protocolo. Creo que son decisiones porque hay también clubes que cumplieron y que digamos también necesitan trabajar. Hay mucha desesperación y creo que toda la población está esperando con ansias que vuelva, pero hay que ser cuidadoso. El contagio, hay que decirlo, no fue durante los partidos, no fue ni siquiera probablemente durante las prácticas. Los contagios siguen siendo sociales, es decir, fuera del entorno de lo que es el entrenamiento o en el partido, ¿verdad? Hasta ahora, excepto creo que el caso ahora de Gustavo Gómez, que se está investigando si no pudo haber un contagio durante un partido, no hay reportes de casos durante partidos, ¿verdad? Y es lo que se está investigando ahora. Doctor, ¿usted de alguna u otra forma atribuía el relajo de la ciudadanía que esto tiene que ver también con esa desconfianza que las autoridades se ganaron en este tiempo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Hablamos todos los días, mostramos los casos. ¿Qué es lo que más podemos hacer para que la gente vuelva a recuperar? No está bien vivir con miedo ni en medio de una psicosis, pero eso era lo que había al inicio de esta cuarentena y lo que ahora se nota que perfectamente la gente es como que dice no me va a pasar o no me va a agarrar, se cree como que inmune, ¿verdad? Sí, lo que hay que de vuelta es insistir con la responsabilidad y bueno, lo de ganar credibilidad de vuelta es un poco complicado. Creo que deberían esclarecerse todas las situaciones que ocurrieron e incluso determinarse si existen culpables como para que eso ocurra, pero eso evidentemente va a llevar un tiempo. Mientras tanto la pandemia sigue y los efectos sanitarios que esto producen tienen que preverse lógicamente actualmente. Entonces necesitamos nosotros insistir en la población. Creo que venimos hablando mucho y mucha gente se cansa también del mensaje, pero más que nunca decimos, ya hace 3 semanas venimos repitiendo la palabra más que nunca. Desde el inicio de esta fase 3 quedó, digamos, en la responsabilidad de cada uno el cuidado. Y es allí donde necesitamos que la gente entienda que esto es real, que esta es una pandemia que está en el mundo, que nosotros estamos rodeados de focos virulentos, valga la frase, muy fuertes, porque Brasil, Bolivia y Argentina están viviendo realidades muy duras, especialmente Brasil y Bolivia, y nosotros estamos en el medio, no podemos ser probablemente una isla por mucho tiempo, y tenemos muchos déficits sanitarios aún que necesitamos que puedan dar abasto eventualmente si existe el contagio, y para eso el contagio tiene que ser, podemos soportar hasta este ritmo que estamos teniendo ahora, creo que en forma correcta. En este momento los hospitales todavía podemos dar buena atención, tenemos una ocupación de cama en general probablemente de 40-50%, es decir, podemos todavía un poco más, pero si los contagios se dan masivamente, como estos ejemplos que estamos viendo, basta con que haya un 10% de los pacientes infectados que ingresan a los hospitales como para que esto se salga. Doctor, como diríamos nosotros los abogados, y ad eternum vamos a vivir así hasta que aparezca una vacuna. Y yo creo que incluso ad eternum, Roberto, porque incluso cuando haya una vacuna. La vacuna va a ser muy útil, pero hay que recordar que, por ejemplo, la influenza tiene una vacuna ya hace 30 años, y de la influenza H1N1 también ya tiene una vacuna del 2009, y sin embargo seguimos teniendo. El año pasado fallecieron más de 100 personas por influenza teniendo vacuna. Entonces, la vacuna va a ser muy útil, esperemos que pueda ayudar especialmente a la población más vulnerable, pero el virus no va a desaparecer, a no ser que exista un proceso de debilitación del virus que se vio con la primera epidemia del SARS, pero que en este caso es mucho más difícil que eso ocurra porque ya se diseminó a todo el mundo. Entonces, sí, la vacuna va a ser importante, pero también va a ser importante que aparezca algún medicamento que sea realmente útil, porque aún con vacuna vemos que otros cuadros virales siguen persistiendo. Sí. Doctor Fusillo, como siempre, muy amable, muy gentil con la audiencia de Canal 9. Un abrazo y feliz resto de jornada.